Hace 12.000 años, la historia del hombre da un giro repentino que resultará crucial. Abandona su vida nómada y se instala en los primeros pueblos. No tarda en inventar la agricultura, la cría de ganado, la irrigación, el comercio, la aleación de metales, las religiones, la arquitectura, la medicina. A lo largo de su camino debe superar numerosos escollos. La propiedad engendra las primeras guerras. El ganado se convierte en una fuente de epidemias devastadoras. El exceso de población crea hambrunas. Pero a pesar de todo, el Homo sapiens continúa adelante. Construye ciudades y se imagina una sociedad compleja, organizada y jerarquizada. Se comunica con tierras lejanas gracias a la escritura. En 8.000 años, la población del planeta pasa de 3 millones a 100 millones de habitantes. El hombre construye una sociedad que será el germen de la sociedad actual. Ya no es el mismo de antes, se ha convertido en el hombre contemporáneo, en nosotros mismos. A continuación seremos testigos de los grandes momentos que, con el paso de los siglos, han desembocado en nuestro propio nacimiento. El amanecer del hombre. La historia de nuestra evolución hasta la aparición del hombre contemporáneo comienza hace aproximadamente 15.000 años, cuando se produce un cambio climático inesperado y de gran amplitud. El planeta se recalienta y esto provoca unos cambios insospechados. Pasan los siglos y 2/3 partes del casquete glaciar se fundirán. Entonces se desprenden 2 gigantescos bloques de hielo y el nivel del agua de los océanos sube 120 metros. Se produce el gran deshielo. Poco a poco los contornos de la Tierra adquieren la forma que conocemos hoy. En algunas zonas se producen lluvias torrenciales, lo que provoca inundaciones apocalípticas. En otros puntos se acentúa la desertificación y los incendios naturales se convierten en la peor pesadilla de los bosques. Es el fin de la edad de hielo. Sin saberlo, la humanidad inventará los tiempos modernos. Es entonces cuando una parte de la Tierra se vuelve desértica. Los pioneros de esta gran mutación nacerán en el llamado creciente fértil, es decir, el actual Oriente Próximo. Todo esto sucedió hace 12.000 años. El planeta está habitado por un conjunto de 3 a 4 millones de hombres y mujeres. Son nómadas. Viven en espacios inmensos y solo se cruzan con otros seres humanos en contadas ocasiones. Nuestro clan es uno de los primeros en domesticar al lobo y convertirlo en perro. Eran útiles para la caza y para alimentar al clan. Son un miembro más de nuestra familia. Por eso no le gusta a todo el mundo. Me llamo Aar, el protector. Me prestan atención porque soy el más fuerte. Todos han dejado su destino en mis manos. Asha, mi segunda pareja, espera a su primer hijo. Para el parto encontraré un lugar donde haga buen tiempo y haya mucha agua. Creemos en Gaia, esa madre fértil y naturaleza femenina que nos da lo que necesitamos. Los padres de mis padres también llevaron este amuleto. Gaia nos protegerá a lo largo del viaje. Tras los grandes cambios climáticos, el paisaje de la Tierra ha cambiado. En algunos lugares la naturaleza se ha vuelto generosa. El agua que cayó del cielo impregnó el suelo y los árboles. Entonces, las colinas reverdecieron.
Los cereales salvajes crecieron en abundancia y aumentó el número de presas de caza fáciles. Se había hecho más fácil la supervivencia. Sin embargo, acaba de producirse otro importante cambio en el planeta. Acaba de ver la luz una extraña idea que sorprenderá a todo el mundo. Se trata de unos tipis de piedra con techos de hojas. Nunca habíamos visto nada así. El lugar ideal para acampar. No sabíamos que lo que se levantaba ante nuestros ojos era lo que se denomina casa. Es el momento en que el hombre descubre una nueva forma de vida, un invento que cambiará radicalmente la vida de los hombres. Un grupo de personas había decidido instalarse allí de manera permanente, es decir, dejarían de caminar y su punto de referencia sería ahora su pueblo. Pero, ¿dónde estaban? Oda, 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 Oda. Una de las primeras cosas que nos sorprendieron fueron los recipientes de piedra. Estaban por todas partes. En ellos conservaban el agua y los alimentos. Nunca se nos había ocurrido fabricar unos recipientes tan pesados. ¿Qué utilidad podían tener aquellos refugios imposibles de trasladar? Habían dejado un árbol en medio de sus tipis. Más que hombres, aquellos habitantes parecían arañas. Calor fuera y fresco dentro. La temperatura era agradable y el olor también. El olor de los hombres, de mujeres y de niños le impregna todo y se mezcla con el de la carne seca. Había muchos alimentos allí dentro. Para sobrevivir sin penurias es necesario ser previsor, adelantarse al momento en que la naturaleza dejará de aportarnos nutrientes. Los sedentarios todavía no son agricultores, recolectan bayas y cereales. Aún no saben que es posible cultivar las plantas salvajes. Su modo de vida acaba de sumar una nueva faceta al temperamento humano, una faceta que los nómadas desconocen. El sentido de la propiedad. Para nosotros, los nómadas, las riquezas de la tierra pertenecen a todo el mundo. Los sedentarios ya no pueden seguir pensando así. Sin sus reservas no podrían sobrevivir. Nace entonces un extraño sentimiento, el miedo de que les arrebaten sus bienes. Para el nómada, el desconocido es un viajero como él, pero cuando los bienes escasean, hay que compartir para sobrevivir. Para el hombre sedentario, lo desconocido es sinónimo de peligro y está dispuesto a defender su propiedad incluso con su propia vida. Habíamos entrado en la aldea como si estuviéramos en nuestra propia casa, pero sus habitantes lo habían interpretado como una agresión. Aquel extraño sentimiento que tenían referente a sus colectas se había hecho extensible a todo. Sus casas les pertenecían a ellos, sus recipientes de piedra también, e incluso el agua que estos contenían. Su agresividad nos resultaba incomprensible. Para nosotros, encontrar a otro ser humano constituía una gran oportunidad y por ello le debíamos hospitalidad. Pero lo más extraordinario es que consideraban que la tierra también era propiedad suya.
Aquella tierra en la que habían vivido los antepasados de nuestros antepasados. No querían que nadie entrara allí sin su consentimiento. Nos cazaron como si fuéramos avispas sobre su comida. Hemos venido en son de paz. Una de nuestras mujeres se encuentra en estado. Este lugar nos resulta idóneo y vamos a quedarnos aquí a pesar de vuestras amenazas. El sedentarismo. ¿Cómo pudo el hombre sucumbir a esa extraña idea? Es posible que el cultivo de cereales tenga un papel importante al respecto. Para consumirlos es necesario moler los granos y conseguir harina. Y para moler hace falta emplear 2 piedras de gran tamaño, tan pesadas que resulta imposible transportarlas en una vida nómada. Por esa razón, el hombre se detiene cerca de piedras de gran tamaño, deja de cambiar de sitio y eso altera considerablemente su comportamiento. Al término de la jornada, el nómada busca en qué rincón de la naturaleza puede dormir, mientras que el sedentario se dedica a hacer recuento de sus reservas. No cabe duda de que la vida nómada debe hacer frente a numerosas vicisitudes. Las mujeres embarazadas son las primeras que las sufren. Uno de los inconvenientes es que muy pocas veces contamos con amplias reservas y cuando la naturaleza deja de ser generosa con nosotros, sufrimos la carencia. Asha ya es incapaz de digerir este puré de frutas medio podridas. Necesita carne. Necesita fuerzas. Pero se ha agotado la carne seca. Siempre que hay un problema, Aka, la tuerta, viene a contarme los miramientos. Los demás no se atreven a hacerlo. Es demasiado tarde para salir a cazar y pensar que todas esas provisiones están al alcance de nuestra mano. Entonces decidí acercarme a las reservas acumuladas en los tipis de piedra y coger lo necesario. Ni por venganza ni por codicia, simplemente porque lo necesitábamos. Aquella gente vivía rodeada de todos sus bienes y de los utensilios que necesitaban para moler, preparar y cocer aquel extraño grano que se había convertido en el eje de su subsistencia. La célula social de los nómadas es el grupo. La vida sedentaria trae una nueva unidad, la familia. Y cada familia tiene su espacio, su casa. Sin embargo, el inconveniente es que están rodeados por todo tipo de pequeños animales ansiosos por abalanzarse sobre sus provisiones. En aquella época, los sedentarios continúan cazando y obteniendo de la naturaleza todo lo que necesitan para comer. Algunos de aquellos habitantes no han domesticado todavía el perro, puesto que aquella novedad tiene lugar muy lejos de estos primeros asentamientos, especialmente en Europa del Este y en China. El perro sirve para la caza, pero también para vigilar, para dar buena cuenta de los restos de comida y para dar compañía. El hombre ha encontrado en aquel animal un conjunto de intereses y era recíproco. No pasará mucho tiempo antes de que los sedentarios comprendan que ese animal es extraordinariamente interesante. No lo toques, no es para ti. El viejo solo pensaba en saciar su hambre. Asha iba empeorando día tras día.
Ya no sabía cómo hacer que se sintiera más fuerte. Aquella tarde nos convertimos en personas recomendables, mientras que el día anterior aquellos lugareños ni siquiera nos dejaban beber de su agua. Querían darnos sus recipientes de piedra y también unos granos que resultaban ásperos en la lengua. Pero no era un regalo. Pronto comprendimos que lo que esperaban a cambio era que les entregáramos a uno de nuestros perros. Yo no quería todo aquello. Me parecía inservible y además no quería separarme de uno de mis compañeros más fieles. Entonces quisieron confiarme el secreto de aquellos granos. Asha presintió el peligro y quizá aquel día debería haberme fiado de su instinto. Éramos muy diferentes de aquellas personas. Pudimos haber evitado el drama que vino después. Era blando y no sabía a nada. No me gustaba. Habría preferido mordisquear los ratones que mi perro encontraba por todas partes. Es cierto que te llenaba rápido el estómago y a la tuerta, que no tenía dientes, le resultaba más fácil comer aquello que la carne. El sedentario había entendido que nuestro perro podía ayudarle a librarse de las aves que se comían sus granos. Para conseguirlo, estaba dispuesto a darme sus objetos, pero era todo un ardid. No eran regalos que me hacía con el corazón, sino que su intención era ablandar el mío. Quédate con tus objetos, que yo me quedaré con mi perro. El sedentario acumula bienes. Poseer se convierte en un objetivo en sí, y el hombre empieza a creer que gracias a las riquezas acumuladas puede conseguir todo lo que desea, algo incomprensible a ojos del nómada. La vida del nómada está jalonada de pruebas y de acontecimientos imprevistos. La naturaleza y sus fuerzas dominan su existencia. Sus creencias están vinculadas a estas fuerzas inexplicables contra las que nada puede hacer. Los sedentarios también temen a la naturaleza, pero poco a poco la organización que tienen les permite liberarse de sus excesos, protegerse de los peligros y conseguir que la vida sea más previsible. Los tipis de piedra no se tambalean bajo los azotes del viento y no se descomponen ante las llamas del fuego. Los tipis de pieles no resisten las tormentas y mucho menos la fuerza devastadora de las llamas. Los nómadas estamos preparados para perderlo todo de la noche a la mañana. Lo que existía ayer puede que ya no exista mañana.
Esta incertidumbre es precisamente lo que los sedentarios intentan desterrar ferozmente. El sedentario no deja de buscar la forma de evitar las sorpresas desagradables. Los lugareños nos sugerían que nos uniéramos a ellos. ¿Marcharnos o quedarnos con ellos? Si nos marchábamos, Asha tendría que dar a luz a la intemperie. Frente al caos de la vida, el sedentario propone una solución tranquilizadora, organizada y estable. Incluso si los nómadas prefieren una vida aventurera y no tanto una vida dedicada al trabajo, disciplinada y rutinaria, la seguridad tiene un enorme poder de seducción. Para cogernos, los lugareños han dejado libre uno de sus tipis de piedra. Pero cuando uno ha dormido toda su vida bajo las estrellas o bajo dos pieles estiradas, no es fácil conciliar el sueño en un espacio cerrado del que ni siquiera la voz puede escapar. Aka, la tuerta, se ha acostumbrado a la suavidad de las tortas de pan, pero Asha ya no puede comer más. Tantas pruebas la han dejado agotada. Aka comprende que puede alimentarla dándole el pan ya masticado. No solo necesitábamos la piedra, también aire puro, una brisa para refrescarnos. Prefiero dormir bajo las estrellas. Los nómadas saben luchar contra los peligros de la naturaleza, se adaptan a su entorno. Al volverse sedentario, eso tendrá que cambiar. Muchos lo lograrán, otros no. El nómada se adapta a su entorno, mientras que el sedentario adapta el entorno a sus necesidades. Han transcurrido varios días y hemos intentado acostumbrarnos. Al principio los lugareños fingían que se alegraban por nuestra presencia, pero poco después nació entre nosotros una verdadera complicidad. Urham seguía queriendo a mi perro, pero había entendido que solo se lo daría cuando las ranas criaran pelo, y como entonces no habían reparado en las ranas. Del vientre de Asha salió una preciosa niña. Pero Asha, como la primera pareja de Ar, no había sobrevivido al parto. Había dejado de respirar. Se había unido a nuestros antepasados en el mar de las estrellas. Se había marchado una hija de Gaia, pero había llegado otra al mundo. Sin embargo, nadie podría alimentarla. En aquella época es posible que el hombre no fuera consciente del sentimiento de paternidad. No sabe que los hijos que salen del vientre de la mujer también son concebidos por él. Los nómadas acompañan a los muertos con un ritual de paso al otro mundo. Después siguen su camino y solo se llevan su recuerdo.
La hija de Asha no sobrevivirá sin su madre. El clan no podrá alimentar a la recién llegada. ¿Qué futuro le espera al linaje de Gaia? Al amanecer, retomamos nuestro camino. Le dejé mi mejor perro, a Urham, en recompensa por la generosidad de la que había hecho gala. Le dejé también a la hija de Asha. Solo así podría sobrevivir. Gaia también residía en aquel bebé. Su linaje seguiría viviendo a través de la hija de Asha. La mayor parte de los nómadas adoptarán pronto la vida sedentaria, seducidos por la comodidad y por la seguridad que ésta ofrece. Dejarán en nuestros genes la sed de libertad y el afán por investigar lo desconocido. El sedentarismo cambiará profundamente el comportamiento humano y hará que el hombre entre en una interminable espiral de descubrimientos y de invenciones. La cosecha de los cereales salvajes pronto será sustituida por la agricultura. El trigo y la cebada del creciente fértil se extenderán a toda Europa y a la India. El arroz y el mijo a China. El maíz, las patatas y los pimientos a América y el sorgo a África. De forma parcialmente consciente, el Homo sapiens opera las primeras selecciones genéticas. Elige los granos de las plantas más robustas y de las más generosas. Para cultivar la tierra, el hombre abrirá claros en el terreno. Los paisajes se van humanizando poco a poco. Nos encontramos en el año 7500 a.C., en Oriente Próximo. La aldea se ha convertido en un pueblo. En él hay más seguridad, más estabilidad. Las mujeres crían a más hijos y no mueren tantos como antes. Más gente, más casas y también más tensiones. Es complicado ampliar las casas al ser redondas y poco a poco estas son sustituidas por estructuras rectangulares que sí es posible ampliar fácilmente o seccionar en habitaciones autónomas. Iki. Me llamo Uki y soy del linaje de Gaia. Eso dice mi amuleto. Ella se llama Nikki y desde que tengo uso de conciencia quiero fundar una familia con ella. Ahora tenemos una casa para los muertos. En ella guardamos los restos mortales de los antepasados del pueblo. Este lugar nos permite mantener viva su memoria. Para acordarnos mejor de ellos, nos quedamos con sus cráneos y los maquillamos de forma que se parezcan a ellos en vida. De esta forma sabemos de dónde y de quién venimos, es decir, quiénes fueron nuestras generaciones anteriores. La importancia de nuestras familias la da el número de cráneos reconocidos. Desgraciadamente no soy el único pretendiente de la bella Nikki. Uku, de la familia de los Beluta, es mi eterno rival. Los Beluta también son una de las grandes familias del pueblo. En su linaje cuentan con muchos hombres valientes. Pero Uku era un cobarde que se aprovechaba de su nombre para hacer maldades. Y aquel día sucedió algo que nunca debió haber pasado. El padre de Nikki elegiría al esposo de su hija en función de los intereses de la familia y de acuerdo con el presagio de los espíritus animales. No obstante, nuestra reyerta había creado una situación peligrosa, por lo que solicité a mi padre el derecho de pedir inmediatamente la mano de Nikki. En aquella época habíamos domesticado algunos animales. Al principio guardábamos vivas a las crías que traíamos cuando volvíamos de cazar, como jabatos y cabritillos.
Si nos los quedábamos y los alimentábamos, eso significaba que teníamos una reserva de carne fresca disponible en todo momento. Aquellos animales no eran muy habituales, y decidí regalar nuestro único jabato al padre de Nikki como dote. Sin embargo, la familia de Uku se me había adelantado. Ellos ya le habían regalado 2 animales incluso menos comunes. Los gatos habían llegado a nuestros pueblos atraídos por los roedores que se comían nuestras cosechas y pronto se convirtieron en un valioso aliado. Para. Poseer bienes determinaba ahora qué podíamos hacer u obtener de los demás, por lo que el menos rico se convierte en menos poderoso que el más rico. La competición entre los hombres está cambiando de forma. La ley del más fuerte se está convirtiendo en la ley del más afortunado. Con la sedentarización, la relación entre hombres y mujeres cambia. Aparece una nueva forma de deseo. Una poderosa atracción que pasa a conocerse como amor. En la sociedad de esta ciudad empieza a germinar una forma de libertad individual paralela a las normas del grupo. Y muy pronto nos negamos a que los demás nos impidan desarrollar ese deseo. Yo estaba enamorado de Nikki. Y Nikki había sido entregada a otro. Mi vientre sufría, mi alma estaba torturada. Encontré consuelo en el espíritu del bosque. Tenía en mi contra las reglas del pueblo y la autoridad de los ancianos. Si uno no está de acuerdo o se niega a respetarla, debe marcharse. Y eso fue lo que decidí hacer. Pero no me iría solo. Yo era una ofensa para Uku, para su familia y para el padre de Nikki. Por esa razón decidí llevarme a Nikki lejos de allí, a otro pueblo, para fundar con ella una familia. Teníamos toda la vida por delante. Éramos libres y nos amábamos. Nadie se había atrevido nunca a hacer algo así. Creo que aquel día inventamos el paraíso. Nikki había enfermado, pero yo la curaría con plantas. Sin embargo, mientras tanto tendría que calentarla. Era peligroso, pero no me quedaba otra opción. Uku se negaba a perder a quien tanto amaba. Se había quedado sin su amada, y el poder de los cabezas de familia que estaban de su lado lo convertían en un enemigo duro, tenaz e implacable.
partieron en dos. Apenas podía respirar. Me aferré desesperadamente al hilo de aire que entraba y salía de mi pecho. En aquella época los hombres comprendieron que enterrando los granos en el suelo era posible conseguir nuevas plantas similares al cabo de varias semanas. Saben incluso elegir las mejores plantas y logran mejorar continuamente la calidad de su grano. Mi padre pensaba que me había marchado para siempre, pero pronto comprendió que algo grave había pasado. Un conflicto entre dos individuos se transforma en una grave disputa entre dos clanes familiares. Uku y los suyos querían mi muerte y se enfrentaría a mi familia. La rivalidad que me enfrentaba a Uku iba a convertirse en el gran drama de nuestro pueblo. Mi padre y mi hermano me buscaron durante mucho tiempo. En el camino de regreso, Uku había borrado cualquier rastro que les habría permitido localizarme. Durante varios días mi vida pendió de un hilo. Conseguí no desfallecer gracias a unos brotes de trigo tierno. Cada vez que recuperaba el sentido comprobaba cómo habían crecido. Eran mi vida y mi luz. La gente sabe gestionar los conflictos familiares, pero no siempre saben afrontar los problemas entre familias. No hay ley, juez ni sanciones. Todavía no se ha inventado la justicia. Se había producido un ultraje en una de las familias. Su hijo había vuelto siendo un muerto en vida. Aquello era la guerra. El hombre conoce desde hace mucho tiempo el poder de las plantas medicinales. Sin embargo, la cirugía no aparece hasta esta época. El hombre empieza practicando la trepanación. Abre el cráneo para curar los traumatismos, la demencia y otras enfermedades inexplicables. ¿Cómo solventar una disputa tan grave entre clanes? La mejor solución sería irse. Pero cada uno tiene sus tierras y su casa y no quiere dejarlas. El pueblo está en un sinvivir. Por el hueco de mi cabeza había perdido mucha sangre y me quedé con una parálisis. Sobreviviría, pero como un parásito. Desde aquel momento sería incapaz de ayudar a mi familia en las tareas del campo. Aquel año nunca llegaron las lluvias. La tierra dejó de dar alimentos y todo el pueblo sufrió grandes penurias. Curiosamente, en aquella época todavía no habíamos comprendido que el agua era esencial para la reproducción de las plantas. Por muy demencial que parezca, nadie había establecido la relación con las sequías.
Sin embargo, todo el mundo relacionó aquella situación conmigo. Yo había desafiado la voluntad de los espíritus y estos ahora me castigaban. Incluso mi padre estaba resentido conmigo. Se había creado una maldición y muchos me hacían responsable. Fue la primera vez que renegué de Nikki. Por amor hacia ella lo había perdido todo y sobre todo, lo más importante, a ella. Nunca volvería conmigo. Los espíritus me habían castigado. Estaba condenado a estar solo el resto de mi vida. Pasé mucho tiempo observando la naturaleza, intentando comprender sus secretos. Mi cuerpo ya no tenía fuerzas, pero mi espíritu continuaba despierto. De repente me vino una idea a la cabeza. A veces una idea, por pequeña que sea, puede cambiar la vida del hombre y alterar su destino. Mis manos embadurnadas de barro trazan un surco en el suelo y el agua lo llena lentamente. Los granos germinan. Unos pequeños brotes verdes empiezan a crecer. El secreto de la vida era el agua. Todo estaba delante de nuestros ojos, pero no lo habíamos comprendido. Así fue como se inventó el riego en aquella época. Mi padre y mi hermano no me creían, y a pesar de todo, también colaboraron. No ahorraron esfuerzos. Lo hacía para concederme el gusto. Comprender el papel del agua en la agricultura contribuirá a dotar de mayor fuerza el sistema sedentario. Bien irrigados, los cultivos darán más alimento y será posible poner fin a tantos años de carencias. Ahora sería posible instalarse en zonas más áridas y conseguir que el agua llegara a los cultivos. Había robado al cielo sus poderes y me mofaba de la lluvia. Mi idea era más poderosa que la naturaleza, más fuerte que todos los espíritus. Uku vino a espiar a nuestras tierras para comprender cómo era posible que nuestros campos estuvieran verdes mientras sus campos estaban secos. Seguía pensando que yo era pájaro de mal agüero. El riego nos permitió generar inesperadamente una cantidad mucho mayor de cereales y de esta forma alimentar mejor a los miembros de nuestra familia. Nos encontramos pronto con excedentes de producción. Aquello se convirtió en una forma de riqueza y comprendimos que éramos más poderosos que los que tenían menos. La ventaja de esta nueva riqueza es que es posible comerciar con ella. El padre de Nikki y todos los que se habían posicionado en nuestra contra vinieron a hacernos regalos a cambio de nuestro grano. El intercambio apacigua los conflictos porque permite reanudar un diálogo y restaurar una satisfacción mutua. Nosotros, la familia del linaje Kaya, nos convertimos en los más poderosos, en los más respetados. Sin embargo, yo no podía olvidar lo que me había hecho la familia de Uku. Nunca les daría ni un solo grano de trigo.
Aquello era un ejemplo de que la riqueza puede convertirse en una forma de violencia. Gracias a los jabatos que el padre de Nicky no había querido, se me había ocurrido una idea muy sencilla. Bastaba con encerrar a los machos con las hembras para que los animales se multiplicaran. Este descubrimiento pronto dará la vuelta al mundo. Ok. La seguía queriendo. Nunca dejé de hacerlo. Kuyan Sri Uki. Exan Haniki. Exan Kauras. Pensé durante mucho tiempo que regresaría, pero un día perdí la esperanza. Arupalor Zortak. Nicky me convenció. No podía privarla de alimentos a causa del malnacido de su marido. No era culpa de ella, así que le perdoné. La agricultura, la cría de ganado, el riego. El hombre puede decir legítimamente que ha manipulado el mundo y que tiene el control de los elementos. Había conseguido tener más fuerza que los espíritus. Este nuevo poder le hace más poderoso y dominador. Empieza a creer que tiene más fuerza que la naturaleza. Además, para representar a sus divinidades, abandona las imágenes de animales y de espíritus naturales y se representa a sí mismo. Uki ha encontrado incluso una mujer y ha fundado una familia. El linaje de Gaia tendrá descendencia. Los intercambios de bienes pronto serán sustituidos por los intercambios de saber y de técnicas. Gracias a estos intercambios, la información y los inventos recorrerán grandes distancias y los hombres evolucionarán más rápido. Tras el éxito de la agricultura, la cría se expandirá por todo el planeta con la facilidad de una nube de polvo. Después de que el lobo se convirtiera en perro, el cordero y la cabra salvaje serán domesticados en Oriente Próximo y en Asia. El jabalí se transformará en cerdo y el toro salvaje en buey. En Pakistán domesticarán a las gallinas, en Palestina al asno, en Europa y en Asia Central al caballo, en Perú a la llama y en Egipto a la abeja. La domesticación de los animales ha fomentado la explosión demográfica, pero también ha desencadenado una serie de consecuencias maléficas. A los hombres les aguardan unas pruebas terribles. Estamos en el año 3500 a.C. Nuestro pueblo ha continuado creciendo. Ahora viven en él más de 1000 personas. Desde que los viajeros trajeron la rueda y el carro, ha sido más fácil realizar nuestras tareas. La gente tiene su oficio, talladores de piedras, masones, herreros, alfareros, pero todo el mundo practica aún la agricultura y la cría de ganado. Ahora hay muchas familias, así que las disputas son muy habituales. Para arbitrar en los enfrentamientos, un consejo de hombres experimentados imparte justicia y toma las decisiones colectivas más importantes. Uru y Waka eran hermanos y descendientes del linaje de Gaia, uno de los más antiguos del pueblo. Waka era el mayor y llevaba la muleta de los jefes de familia. Sus decisiones eran respetadas por todos. Ahora cada uno tenía su campo, sus animales y su vivienda. Todos teníamos nuestras pertenencias y los problemas que se derivaban de ello. Poseer también significa defender.
Las cabras del hijo del curtidor habían pasado la noche en los campos del viejo alfarero. Huelga decir que parte de su cosecha había quedado arrasada. En casos como este siempre se recurría a la opinión del consejo. Los integrantes del consejo analizaban caso por caso, a menudo basándose en la costumbre. A menudo las ofensas mutuas se resarcían con el intercambio de bienes. La decisión de los sabios servía para aplacar los conflictos cotidianos. El frágil equilibrio del pueblo reposaba en las decisiones colegiales. Sin embargo, los males que nos acechaban pronto explotarían con la ayuda de Uru y de su codicia. Yo era Ike, hijo de Cuaca y perteneciente al linaje de Gaia. Teníamos terrenos y cabras, pero mi padre era ante todo el herrero del pueblo. Acababan de aparecer los primeros metales y su poder nos fascinaba. Yo le traía a mi padre los minerales que encontraba en la montaña, los que veía en estado natural, como el cuero o el oro. Él los fundía y los moldeaba para fabricar recipientes y pequeños utensilios. El problema de aquellos metales es que eran demasiado frágiles para remover la tierra. Desde hacía varios días la piel de mi madre se había teñido de rojo. Todo el mundo sabía que pronto se produciría una gran tragedia. Todas las semanas matábamos una cabra para alimentar a la familia. Odiaba aquel momento, ya que no sabía cuál elegir. Nunca me habría imaginado que estaba caminando sobre criaturas invisibles y terriblemente nocivas. El primer indicio de la gran tragedia fue aquella cabra moribunda. Los microbios, las bacterias, los virus. Sin saberlo, todas estas criaturas se desarrollaban a gran velocidad gracias a la concentración de hombres, animales, excrementos y desechos. Mi madre estaba enferma y cada día se sentía más débil. A las manchas rojas por todo el cuerpo le siguieron unas fiebres muy altas y abundantes vómitos. Uru, el hermano de mi padre, era curandero. Dominaba la ciencia de las plantas y confeccionaba brebajes y ungüentos para todos los habitantes del pueblo. Habíamos sufrido otras enfermedades antes, pero estábamos ante una nueva y misteriosa forma de afección, más peligrosa y devastadora. Uru intentaba no perder la calma y se aferraba a su prestigio y a su recompensa. Su poder de curandero acabaría con aquella dolencia. A Uru le encantaban los regalos. De haber podido, habría elegido cuál le gustaba más. Seguramente habría escogido el jarrón de mayor tamaño. Lo normal habría sido que rechazara la recompensa que le ofrecía su hermano, pero Uru era demasiado codicioso. Hay un fenómeno que los hombres no habían podido anticipar. En su estado natural, los cerdos, pero también los bovinos y los ovinos, son portadores de enfermedades epidémicas. La cría de ganado ha favorecido las condiciones para que las transmitan a las personas. Sin embargo, en un principio nadie estableció la relación, ni siquiera Uru. Rutam, ushun mali. Kimasha epimashil.
rubeola, la tuberculosis, la gripe, la viruela. Todas estas enfermedades son transmitidas por nuestro ganado. Mi madre se moría. Le dolía todo el cuerpo y su agonía parecía muy dolorosa y nosotros permanecíamos a su lado impotentes. En aquella época, las costumbres funerarias habían cambiado y se habían vuelto más complejas. Ahora se guardaba el cuerpo del difunto en la casa familiar, un indicio de que se otorgaba mayor importancia al linaje familiar. Toda la familia debía regalar algo a los muertos, incluido Uru. Nuestro brujo intercedía con las divinidades. Facilita el paso al otro mundo. Se comenta que puede hablar con las fuerzas invisibles, con los muertos y con quienes les dan cobijo. En pocos días se produjo una hecatombe. Toda la familia del alfarero murió de repente, y después otros y otros más. Familias enteras. Muy pronto empezaron a faltar personas para enterrar a los difuntos de cada casa. Entonces los sabios decidieron enterrar a todo el mundo en una fosa situada en el exterior del pueblo para ocultar el olor de la muerte. El consejo llevaba un día reunido en la casa comunal. Sin embargo, ni siquiera Idru, nuestro chamán, era capaz de encontrar una explicación a aquel mal. ¿Cómo se lo iban a imaginar? El único indicio que tenían eran las manchas rojizas. El mal empezaba siempre con aquellas manchas. Vosotros, subíos la ropa. Comprobemos si la mala suerte os ha elegido a vosotros. Subíos la ropa. El mal invisible que se cierne sobre el pueblo elige a sus cómplices, pero estos no pueden escapar puesto que el malvado lleva el rastro bajo sus ropajes. Los que tenían aquellas manchas eran seres malditos. Uru había encontrado la señal del mal y todo el mundo creía que tenía razón. Con unas pocas palabras bien escogidas, Uru se erigió como el único capaz de poner fin a aquella plaga. Era necesario escuchar sus palabras y obedecer sus órdenes. Era una maldición. Todos aquellos que llevaban la señal del mal debían marcharse del pueblo. Incluso su hermano también debía irse. El hombre es incapaz de entender la función de los microbios y en un contexto tan catastrófico cuyo origen desconoce, echa la culpa a las fuerzas invisibles. Uru acaba de inventarse una nueva forma de poder, la de la autoridad. ¡Atalca! ¡Atalca! De esta forma, Uru se convierte en el hombre más importante del pueblo. Es él quien toma las decisiones que afectarán a todos los demás. Se había convertido en el único heredero del linaje Gaia. ¿Quién mejor que Idru para afirmar lo justa que era la visión del jefe? Era imprescindible cercar el mal. El jefe tenía razón. Él sabía dónde se encontraba el mal. En muy poco tiempo, la religión se convierte en el primer apoyo de la política. Nos pusimos en marcha. Un grupo de unas 10 personas. Sin saber ni a dónde iríamos, ni cómo sobreviviríamos. El fuego ahuyenta a los malos espíritus. Sin saberlo,
Uru ha adoptado una medida saludable: eliminar el mal a través del calor. Todos los animales muertos serían incinerados. Esta medida detuvo rápidamente la devastadora plaga entre los animales. Gracias, Uru, del linaje Gaya. Gracias por tu clarividencia. Gracias por salvarnos. Finalmente reconocieron su poder, su inteligencia y su justicia. Continuó la gran caza de los cómplices del mal. Uru, erigido en un hombre poderoso, comprendió muy pronto que necesitaba un ejército armado que le ayudara a ejecutar sus decisiones. Las casas fueron registradas una por una y se hizo un seguimiento de cerca a todos los habitantes. Aquellos que llevaban la marca de la maldición eran desterrados y sus bienes eran marcados con cal. Cuando un jefe toma buenas decisiones para la comunidad, los que se benefician de ella se lo agradecen con presentes. De esta forma Uru adquiere más riqueza y los que le rodean empiezan a realizar muestras de respeto. Muy pronto, su orgullo hace que todo se tambalee. Nuestro grupo avanza errante, sin esperanza, y cada vez quedan menos. Las epidemias comparten características. Se propagan rápidamente y de forma eficaz de una persona infectada a otra, y son enfermedades extremas. O mueres o te recuperas en un periodo corto de tiempo. Poco a poco el mal va desapareciendo de nuestro cuerpo. Nos habíamos salvado. Las manchas rojizas habían desaparecido. Solo habíamos sobrevivido 3. Tras varias semanas caminando, encontramos la vida. Pero ¿quiénes eran aquellas personas? Aquella gente venía de Anatolia, del norte. También habían conocido una gran enfermedad y muchos de sus hombres habían desaparecido. Aquellas mujeres habían quedado sin pareja y nos acogieron con gran generosidad. En nuestro pueblo, los hombres siempre habían tomado las decisiones públicas y las mujeres las del hogar. Entre aquellos desconocidos, era una mujer quien tomaba las decisiones importantes. Aquello era nuevo para nosotros. Aquellas mujeres habían traído 2 descubrimientos importantes desde los altiplanos de Anatolia. El caballo, animal fiero, enérgico e indomable, permanecía allí, ante mí, dócil y calmado como un corderito. No lo habían domesticado solo por su carne. Kili. Aquella mujer me daba vértigo. Me hacía sentir algo que jamás había experimentado. Ganas de cantar, de bailar, de abrazarla, de acercarme a sus labios y besarlos. El segundo descubrimiento cambiaría la vida de mi padre y más tarde la de todos los hombres. ¿Qué era aquel metal? Era duro como la piedra. Mi padre nunca había visto nada igual. ¿Cómo lo habían hecho? Mi padre se moría de ganas de saberlo, pero el secreto parecía estar guardado bajo llave. De repente dejamos de sufrir la epidemia que nos había diezmado y el poder de Uru se benefició de ello en gran medida. Los bienes de los que se habían ido eran ahora su responsabilidad, y especialmente los de su hermano.
Acá. Pero, ¿qué utilidad tenían ahora en aquellas casas vacías? A Uru se le ocurrió la idea de recuperar la recompensa que mi padre le había regalado, pero no solo lo que le correspondía. Los bienes de todas las viviendas no tardaron en ser requisados. Uru declaró que pertenecían a la comunidad. Poco después, se apropiaría de ellos. ¿Todo aquello para él solo? No. Aquello no le gustaba nada a Hydro. El chamán debía ser un verdadero aliado. Sería recompensado por su fidelidad. Muy pronto el jefe distribuirá una parte de sus riquezas con sus partisanos. Creará una élite, una clase social por encima de las existentes. El bronce, ese metal prodigioso. Los herreros de Anatolia se negaban a transmitir su secreto, pero el poder estaba en manos de la mujer tatuada, que también mostraba un gran afecto por mi padre. El cuero y el estaño mezclados en un mismo recipiente. Era muy sencillo, pero a uno se le tiene que ocurrir hacerlo. El bronce permite fabricar objetos mucho más resistentes y útiles, y servirá para aumentar la productividad de las sociedades agrícolas. Sin embargo, el bronce también permite moldear nuevas armas, mucho más resistentes. ¿A quién se le había ocurrido aquella idea? ¿Cuántas aleaciones se habían realizado como prueba antes de encontrar esta? Kelly llevaba su historia dibujada en el rostro. Fui descubriendo a una mujer sensual, fuerte y que tenía un don de la naturaleza. Suscitar el amor en los demás. Fuera donde fuera, conquistaba corazones. A mí me había ganado. Casi había olvidado el pasado y el dolor. En el pueblo nada era igual. El poder había deformado a Uru. Ahora su estatus exigía estar alojado en la casa más grande, en la antigua casa comunal, y había ordenado que se dispusieran por todas partes estatuas con la efigie de Gaia. Uru había dejado de ser un hombre más. Ya no trabajaba en el campo ni criaba animales. Su rol de jefe ya no le permitía rebajarse y realizar aquellas tareas. Era normal que fuera mantenido por aquellos a los que dirigía. A todos los lugareños se les pide que realicen su aportación al jefe del pueblo. Se trata de una especie de impuesto. Aquella práctica no gustará a todos, pero finalmente es aceptada. Nace entonces una nueva forma de organización del poder, la autoridad. Uru es sostenido con el esfuerzo de todos. Al jefe se le entrega una parte del trabajo de los lugareños, del que también se beneficia la clase dirigente. Alrededor del jefe se instala una jerarquía, pero también la codicia y la lucha por el poder. Kelly me había cambiado la vida.
El amor me había convertido en un hombre y había encontrado el sentido a esta existencia caótica. Me había hecho descubrir la velocidad, la fuerza y el ardor del caballo al galope. Aquel animal prodigioso transformará nuestra percepción de las distancias. Pero curiosamente, en aquella época, nadie había intentado montarlo. Habrá que esperar 2000 años para que alguien invente la equitación. Ya curados y con muchos más conocimientos, decidimos regresar a nuestro hogar. Ahí es donde nací yo y donde nació mi padre. Y aquí es donde quiero vivir contigo. Junta. Kaltepini lumur. Hua. 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 Enahud li bi'a amakka wadaku. Enahud li bi'a amakka wadaku. El descontento se instala entre los lugareños. Uru se había convertido en un déspota y no toleraba ya ninguna oposición a su poder. Nuestro regreso no entraba en los planes de Uru e Idru. Mi padre había sido uno de los hombres más queridos del pueblo y por encima de todo era el lugareño mayor del linaje Gaya. Shalmanu. Amraku. Lo primero que quería saber era qué regalos le traía su hermano de su viaje por aquellas tierras lejanas. Piedras. ¿Qué tipo de presente era aquel? ¿Dónde estaban las riquezas? ¿Cómo podríamos recompensarle por su inagotable inteligencia? El poder llama al poder. Poseer bienes llama más riqueza y finalmente eso perturba el espíritu. Idru se da cuenta de que su jefe va demasiado lejos. ¿Pero qué podía hacer él? Me había enseñado el sentido de la vida, pero ahora yo me sentía fuerte. El bronce me devolvería Kele. Cuando el poder se vuelve abusivo y se rompe el equilibrio entre los beneficios que aporta y el precio que se cobra, este es condenado. Cuando el poder de decisión se concentra en un solo hombre y este deja de escuchar las quejas de sus iguales, este es condenado. Uru había ido demasiado lejos. Uru había sido condenado. Ulla yaike. Ulla. Bella anaku. Mahata. Ike. Ineti allakum Ike. Ineti allakum. Uru estaba perdido. Prefería que todo se desmoronase antes de rendirse.
Idru el chamán le había traicionado. La comodidad de la propiedad, el placer de ejercer el poder, el miedo a perderlo. Todas estas facetas han forjado la vanidad del hombre, y su vanidad es su propia tumba. Mi padre decidió entonces que yo debía reinar. Me correspondía a mí guiar a nuestro pueblo y a conducirlo a través del nuevo mundo que se abría ante nuestros ojos. Tanto Kelé como yo intentaremos estar a la altura. Las autoridades pronto se convertirán en reinos. Los monarcas iluminados comprenderán que su poder descansa en la prosperidad de su pueblo, que hace falta redistribuir las riquezas y no acapararlas. Sin embargo, para ostentar más riquezas sin quitárselas a su propio pueblo, es necesario salir a buscarlas. Se inventan entonces las guerras. A lo largo de los 2000 años siguientes verán la luz en todo el planeta un sinfín de ciudades grandes y poderosas, en Asia, en Oriente Medio, en el Mediterráneo, en América. Las aglomeraciones más ricas querrán aumentar su tamaño. Formarán los primeros ejércitos y se apropiarán de los pueblos vecinos, incluyéndolos en su órbita. Nacen entonces las primeras ciudades. La primera de ellas florecerá en lo que es actualmente Irak. Se trata de la gran civilización sumeria. Estamos en el año 2500 a.C., en Mesopotamia. Me llamo Tobar, soy pastor, y provengo del linaje de Gaia. Desde pequeño he soñado con ver una gran ciudad. ¿Quién habrá construido esos edificios tan majestuosos? ¿Eran acaso obra de los dioses? Desde su aparición, las ciudades ejercen una fascinación inmensa sobre el hombre. Asistimos por primera vez en la historia a la convivencia de poblaciones de orígenes y lenguas diferentes. Pueblos conquistados, esclavos, mercaderes itinerantes, artesanos, granjeros de toda la región acudían a intercambiar cosechas y animales. ¿A dónde iba toda aquella gente? ¿Qué objetivos perseguían? Se cruzan y ni siquiera se miran. Nunca había visto tanta diversidad. Objetos procedentes de lugares muy lejanos. Joyas, perfumes, especias, alcoholes. Algunos de ellos eran útiles, pero otros tenían por objetivo únicamente el placer. El placer de la vista, del olfato, del gusto, del oído. ¿Qué hacían aquellas mujeres? Nunca había visto algo así. Se inventaron nuevos oficios. Todo tiene su valor. Todo es susceptible de ser negociado. La presencia del Estado se deja sentir continuamente. Ahora el rey tiene numerosos representantes. En primer lugar figuran los encargados de obtener los impuestos esenciales para la vida de la ciudad. El escriba es el responsable de las cuentas, pero el jefe de los guardias es quien manda ejecutar las decisiones del tesoro de la corona. Algunos individuos intentan ya minimizar su fortuna para disminuir su contribución al Estado. Para seguir las cuentas de los intercambios y de la recaudación de los impuestos, se inventa un sistema de códigos grabados en arcilla. Estamos ante el nacimiento de la escritura, pero por aquel entonces solo sirve para tomar nota de las transacciones. Aquel escriba me fascinaba. Sarki dominaba el poder de los signos, y para mí aquello constituía un saber mágico.
Sería capaz de contar las estrellas del cielo. El tejedor fabricaba telas para los notables y su deuda con el Estado se había triplicado. Le era imposible pagarla. Sarki y él habían establecido una relación de amistad y sin pensárselo dos veces se lanzó en su ayuda. ¿Por qué pedirle tanto? Podría saldar su deuda en varios plazos. El jefe de los guardias no sabía leer, pero tenía buena memoria. Su fuerte carácter no conocía límites. Servía al rey en cuerpo y alma, con mucho celo, pero aprovechaba la autoridad que le había sido conferida para satisfacer su crueldad. ¿Cómo quieres servir al rey si le privas de sus mejores artesanos? Cuanto más quería Sarki defender al tejedor, más fuerte le golpeaba el jefe de los guardias. El Palacio Real. El corazón del hormiguero era una vivienda descomunal, más grande que la duna de mayor tamaño del desierto. Aquí iban a parar todos los impuestos recaudados. Mi gran ilusión era ver qué se escondía tras aquellos muros. Pero era un territorio prohibido. Ni siquiera sabía que había lugares en los que solo podían entrar unos pocos elegidos. Nunca había visto algo así. Sarki entregó sus cuentas al tesorero de la corona, el hombre encargado de hacer un listado exacto de las riquezas y de calcular las necesidades. Le interesaba que cuadraran las cuentas. De ello dependía su vida. Quería saber a toda costa qué había detrás de aquel muro. ¿Por qué ocultaban a los habitantes de la ciudad las actividades que desarrollaban allí dentro? En mi pueblo era muy fácil ver al jefe, bastaba con pedirlo. El interior de la ciudad parecía un pueblo dorado. Aquí se tomaban todas las decisiones del hormiguero. Todo en ella parecía maravilloso. Allí había arquitectos, artistas y sabios. La concentración más grande de conocimiento jamás vista. Las riquezas del Estado sirven para sostener la ciudad y el prestigio del rey, pero también para proteger el reino. Un grupo de saqueadores nómadas había hecho una incursión por el norte del reino. El rey quería organizar unos ejércitos adicionales, reclutar soldados y fabricar armas nuevas. Necesitaba aún más. Aquel escriba me fascinaba. Ardían deseos de conocerlo y sobre todo de aprender de él. Su saber me maravillaba. Ahora sabía por qué había venido aquí. Quería aprender a escribir. Te lo ruego, enséñame. Me temo que escribir no es algo a lo que todos tienen acceso. Este arte está reservado a una élite de la que tú no formas parte. Gracias a la escritura, los reyes pueden extender su poder hasta unos límites geográficos insospechados.
Sin embargo, sus secretos deben permanecer en secreto. Nadie debe ser capaz de descifrarlos. De ahí la importancia estratégica del conocimiento de los símbolos. Al aceptar iniciarme en la escritura, Sarki estaba corriendo un riesgo enorme, ya que no tenía permiso para enseñarme el código secreto. Tú mira y calla. Sarki, el escriba, me había cogido afecto. Creo que le gustaba mi juventud, mi ingenuidad y mi admiración por él. La escritura es una disciplina que exige rigor, pero uno nunca debe aprender sin comprender. Fíjate bien. El principio es muy sencillo. Un símbolo sobre la arcilla al que le damos el significado que queremos. El linaje de Gaia es antiguo, pero yo desconozco de dónde provenimos. Ojalá mis antepasados hubieran sabido escribir. Había suspendido mi primera clase, pero le había dado una idea a Sarki, una idea que podría salvar a su amigo el tejedor. El amigo de Sarki había sido elegido para contribuir con el esfuerzo suplementario de la guerra y el jefe de los guardias estaba listo para requisar sus pertenencias. La complejidad de la organización de la ciudad incluye también sus dosis de injusticias y desequilibrios. Los funcionarios deben ejecutar las órdenes sin tener en cuenta la realidad de la vida de cada habitante. Esta vez, el esfuerzo exigido era demasiado doloroso. El tejedor había ocultado sus últimas pertenencias. Tras 20 años de fidelidad, Sarki estaba a punto de traicionar a su rey. Estaba en contra de los abusos y dispuesto a mentir para salvar a su amigo, que había requerido su ayuda. Los escribas más diestros en este arte pronto harán algo más que recabar datos. Inventarán nuevos símbolos para representar conceptos, ideas y palabras. Yo empezaba a comprender que la escritura podía convertirse en una herramienta mucho más poderosa. Permitía representar un saber, así como las leyes naturales y científicas, y también difundirlas a un mayor número de habitantes. Sin embargo, con ella, también era posible mentir. Transmitir información falsa y tender emboscadas era un arma temible. Para restablecer la injusticia de la que había sido objeto su amigo el tejedor, Sarki había falsificado la solicitud del tesoro real. Bastó con alterar unos cuantos símbolos para que la suma final fuera diferente. El tesorero estaba tenso, ya que era incapaz de recaudar todos los bienes exigidos por el rey. Era la primera vez que Sarki traicionaba al rey. El miedo que sentía se aferraba a sus entrañas. La falsificación estaba bien hecha, pero el tesorero tenía una duda. El jefe de los guardias era consciente del engaño y sabía que la prueba de las malas artes de Sarki había quedado plasmada en una tablilla de arcilla. Sin embargo, no sabían cuál. Sarki me trataba con mano dura. Apenas me dejaba salir. Comía poco y no me correspondía dormir más de 4 horas por noche. Cuanto más rápido aprendía,
más aumentaba Sarki sus exigencias. A veces echaba de menos la vida del campo con los corderos. Un momento, ¿cómo se escribe la palabra cordero? Imerlu Udu. 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 Se había iniciado una investigación sobre Sarki. Finalmente habían encontrado la placa falsificada y la habían comparado con la original. ¡Sarki! ¡Sarki! ¿Y qué harás ahora con tus conocimientos? ¿De qué te van a servir? Para viajar, jefecillo. Estás perdido, te ejecutarán. ¡Hanti! Sarki fue enviado a la cárcel. El vigilante de las mazmorras era conocido en toda la ciudad por su fuerza y crueldad. La cárcel. Qué lugar más extraño. En mi pueblo no teníamos nada parecido. El que era castigado era vigilado por los demás. Todo el mundo le seguía de cerca y la vergüenza era su mayor castigo. Que le priven a uno de la libertad es un castigo terrible. Para un pastor inculto como yo, eso habría sido la muerte. Pero el alimento intelectual permite soportar muchas cosas. La soledad, la ira, las persecuciones. Otra de las ventajas de la escritura es que permite transmitir el conocimiento a un mayor número de gente. Para ello, es necesario disponer de un número amplio de alumnos. A Sarki se le metió en la cabeza instruir a todos los prisioneros, incluso al mudo. No se le permitía hacerlo, pero todo le daba igual. Lo que quería era compartir su saber, transmitir sus conocimientos antes de ser condenado a muerte. Y todo esto fue posible por una única razón. Lugal también se moría de ganas de aprender. Se le autorizó a escuchar y a observar, pero sin decir nada a sus superiores. Se tardará varios miles de años en que la escritura se democratice. Sin embargo, sabemos que la prosperidad y el dinamismo de una ciudad están relacionados con su capacidad de instruir a su pueblo. Los reyes no comprendieron esto inicialmente y quisieron guardar celosamente el saber, con la intención de instrumentalizarlo. Sarki había traicionado a su rey, y en los casos más importantes, el único juez era el propio rey.
Sarki es castigado con la pena de muerte. La humanidad tardará mucho tiempo en separar la justicia del poder. En la ciudad, las ejecuciones públicas ofrecen a los individuos un espectáculo divertido, pero principalmente sirven para reforzar la supremacía del soberano. Podía quedarme de brazos cruzados. Sarki había sido mi maestro, había arriesgado su vida por mí, y ahora yo debía arriesgar la mía por él. El vigilante estaba orgulloso de lo que había aprendido. Le gustaba inventarse sus propios símbolos. Le quería. Pero aquel día comprendí hasta qué punto él me quería a mí. Yo era su discípulo, su protegido. Me llevaba en su corazón. Toma, el símbolo de los Gaya. Él te protegerá. Sarki lama Sarkim lama. Viviendo en grandes ciudades, el hombre va poco a poco venciendo los peligros de la naturaleza. Ahora ya no los sufre, pero el problema es que tampoco los conoce. Aunque ella sabe leer las estrellas para encontrar su camino, no sabe encontrar agua en el desierto. Sin sombra que le proteja, su cuerpo le abandona. MG. Sarki siente que su final está cerca, pero no se arrepiente de nada. Prefiere morir libre que vivir una mentira. Los habitantes del desierto empiezan a acostumbrarse a encontrar entre las dunas a ciudadanos que han errado su camino. Suele ser muy tarde para salvarlos, ya que han muerto de sed. ¿Qué hacer con un moribundo? ¿Desnudarlo y dejar su cuerpo a merced de los buitres? ¿Quiénes eran aquellas personas? ¿Por qué le habían salvado?
Para ellos, un desconocido es un viajero al que deben ofrecer su hospitalidad. Aquella gente formaba parte del linaje de Ar, una familia con muchos años de historia que nunca se había convertido a la vida sedentaria. Conocían el linaje de los Gaya. Lo conocían muy bien. Yo continué estudiando por mi cuenta, pero sin olvidar a Sarki. Gracias a sus enseñanzas, con el tiempo conseguí convertirme en un letrado, pero siempre eché de menos su figura. Me lo había dado todo, a mí, al pequeño pastor. Sarki había encontrado su vocación, transmitir su saber al mayor número posible de gente. Era su forma de vengarse del poder abusivo de los reyes y, sobre todo, arrojaba una nueva luz sobre el camino del saber. Un conjunto de nómadas hacen de nuevo acto de presencia en los centros urbanos. Organizados en caravanas, empiezan a poblar el planeta intercambiando bienes a miles de kilómetros de distancia y organizando inconscientemente la gran difusión del saber, que no tendrá fin. Gracias a estos viajeros y al poder de atracción que ejercían las grandes ciudades, los saberes empezarán a multiplicarse. Las ciencias, las artes y la técnica progresarán enormemente. Gracias a Sarki, la humanidad consiguió dominar las cifras y los símbolos. El conocimiento de la escritura permitirá a todos los pueblos liberarse del poder exclusivo de los reyes. Habían pasado 10 años y Sarki volvía a la ciudad de la que había huido. Ursak bilgabish Dumunen sonaki Ekori lila she Girni ashmongu. Yo me había convertido en escriba real y en maestro. Sarki no podía creerse lo que veía ante él. Estaba orgulloso de mí. Sarki había hablado de mí a los nómadas del desierto y quería que me uniera a ellos. Quería descubrirme el mundo, sus riquezas y sus penurias. Inamatia Riak. Decidí quedarme, porque mi sitio estaba allí, en medio de mis discípulos. La escritura me necesitaba. Mis funciones ya no se limitaban a contabilizar los tesoros del rey. Ahora me dedicaba a escribir la gran historia de la humanidad. Escribiría la continuación de la historia del linaje de Gaia para que en todos los confines de la tierra la leyeran y la escucharan durante miles de años. Muy pronto la escritura se convertirá en el pilar de la creación del hombre, en el medio de comunicación más poderoso del universo. La población se contará muy pronto en miles de millones de individuos y estos se transmitirán sus conocimientos de forma mucho más rápida. Y cuando no sepan hacia dónde ir, echarán la vista atrás para saber de dónde proceden.